Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 7, un capítulo supremamente interesante. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, rogamos que al estudiar hoy sobre el rol de la obediencia, de la gracia, del amor, de los desafíos y de las bendiciones del pacto, tú puedas acompañarnos y sobre todo puedas guiarnos en entenderte a ti. Porque al entenderte a ti tendremos la vida eterna. En Jesús. Amén. Hoy llegamos a Deuteronomio capítulo 7, pero para poder entrar en el marco de Deuteronomio capítulo 7, quiero regresarme tan solo un momento al inicio de Deuteronomio capítulo 6. Los primeros 3 versículos de Deuteronomio capítulo 6 dicen, mira lo siguiente: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Entonces, es muy interesante porque en el capítulo 5 nosotros nos dimos cuenta que en el capítulo 5 se repiten los 10 mandamientos, ¿sí? Y en el capítulo 6, entonces el Señor coloca el marco de que le está dando esos 10 mandamientos para que Israel obedezca. Y porque si Israel obedece, le va a ir bien. Entonces, como estudiamos por allá en el capítulo 26, si no estoy mal, de Levítico, esto puede dar la impresión de que si Israel obedece, entonces tiene bendiciones, ¿sí? Y es como si las bendiciones fueran un premio por la obediencia de Israel. Y esto es una forma de concebir el cristianismo que está en la mente de muchos. Entonces, capítulo 7 de Deuteronomio nos coloca las cosas en perspectiva. Y vamos a leer primero el versículo 7 y 8 para luego entender lo que está en los primeros versículos. Versículo 7 de Deuteronomio dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces nosotros vemos que si bien en el capítulo 5 se dan los 10 mandamientos, que si bien en el capítulo 6 se habla de la importancia de la obediencia, en el 7 la obediencia se coloca desde una perspectiva correcta. Y en el texto se nos dice que en realidad la obediencia de Israel es sencillamente una respuesta al pacto que Dios hace con Israel. Entonces, para que tengamos las cosas en orden, Dios ve a un pueblo que era insignificante, un pueblo que no lo merecía, ¿sí? Y entonces Dios decide escoger este pueblo que no lo merece y transforma a este pueblo, lo saca de Egipto, hace un despliegue de fuerza a Dios y transforma a este pueblo en una nación grande, en una nación poderosa. Pero entonces, ¿por qué hizo Dios esto? No era porque Israel era bonito, no era porque Israel se vestía bien, no era porque Israel era la mejor nación de todas. Era sencillamente porque Dios amaba a Israel, porque Dios había en la persona de Abraham escogido al pueblo, porque Dios había amado a Abraham y había amado a Isaac y había amado a Jacob y había amado a José y había amado a Rubén. Y entonces por esta razón Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, Dios hace un pacto con el pueblo y Dios le dice al pueblo: mira, tú y yo vamos a entrar en una relación. Pero en esta relación tú tienes que entender que soy yo el que la inicia y en que tú en realidad no tienes méritos y ni siquiera deberías, no tienes lo que se necesita para hacer un contrato conmigo. Pero aún así yo voy a hacer ese contrato contigo. Aún así yo voy a entrar y voy a estar en una relación. Ahora, lo que yo te pido en esta relación es que tú me obedezcas. Pero no es que tú me vas a obedecer para entonces yo darte bendiciones. No. Así no funciona. En realidad, el pacto inicia con la gracia y Dios le dice a Israel: yo te escojo y tú no necesitas hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? Tú me vas a obedecer no para obtener las bendiciones, tú me vas a obedecer para mostrarme que quieres estar conmigo en la gracia. Es decir, mira, el pacto que Dios hace con Israel funciona como si fuese una casa. Y entonces Dios toma a Israel y lo introduce a la casa y le dice: tú vas a vivir aquí. ¿Sí? Pero no hay nada que Israel haya hecho para que esto acredite o que merezca que Dios lo haya traído a la casa. Dios lo trae a la casa porque Él ama a Israel.
Pero para que Israel muestre que ama a Dios y que él todavía está en ese pacto con Dios, entonces Israel va a obedecer. Entonces, en la casa hay unas reglas, perdón, y entonces mientras Israel obedezca las reglas de la casa, esto quiere decir que Israel ama al Señor y que quiere estar en una relación con Él. Entonces, la obediencia es sencillamente la reacción que tiene Israel y la forma que tiene Israel de reaccionar frente al amor de Dios. Y la obediencia que Israel le da a Dios es lo que hace y lo que significa es que ellos todavía están en el pacto. Ahora, lo que Dios le dice a Israel es que si ellos deciden entrar en una relación con Él y deciden entrar en un pacto con Él, hay unos beneficios. Y esos beneficios son los beneficios del pacto. Y en el capítulo 7 de Deuteronomio lo que hacen el resto de versículos es mostrarnos los beneficios de estar en un pacto y de estar en una relación con Dios. Y entonces mira, en el versículo 9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto. Miren otra vez el contexto de que cumple su pacto generación tras generación y muestra su amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Por qué? Dios muestra su amor hacia quienes lo obedecen porque al obedecerle le están diciendo que ellos quieren estar en una relación con Él. Es la reacción o es la forma que Israel tiene de cumplir su parte del pacto. Y entonces en el versículo 12 se nos dice que si el pueblo prestaba atención y cumplía el pacto, versículo 13, Dios lo iba a amar, Dios lo iba a multiplicar y Dios iba a bendecir el fruto de su vientre, el fruto de la tierra, iba a bendecir el trigo, el vino y el aceite, que en esta época el trigo, el vino y el aceite eran los 3 ingredientes básicos de una dieta. Y las crías de tus ganados y los corderos, bendito serás tú más que cualquier otro pueblo, no habrá entre los tuyos hombre y mujer estéril, no habrá un animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad, alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto y destruirá delante de ti a todos los pueblos que el Señor entregue en tus manos. O sea, Dios tiene ya unas bendiciones incorporadas en el contrato que hace con Israel. Y no es que Dios premie la obediencia de Israel con estas bendiciones. No es así como funciona. O sea, las bendiciones son, por así decirlo, como que están en una cuenta bancaria. Y la cuenta bancaria depende de que Israel quiera estar en una relación con Dios. Si Israel está en una relación con Dios, Israel tiene acceso a la cuenta bancaria. ¿Y cómo prueba Israel que quiere tener una relación con Dios? A través de la obediencia, porque tú entras al pacto por gracia, pero te mantienes en el pacto por obediencia. Entonces Dios escoge al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se mantiene en el pacto por la obediencia y la consecuencia natural de estar en una relación con Dios es que Dios bendice el alimento, es que Dios bendice la riqueza, es que Dios bendice tu casa, es que no va a haber esterilidad, es que tú vas a tener descendientes, es que las cosas van a marchar bien, porque la preocupación de la gente en la época en que se escribe este libro tenía que ver con alimento, tenía que ver con la familia y tenía que ver con la descendencia. Y Dios está diciendo que las 3 cosas iban a ser bendecidas por Él, porque lo que Dios dice es, mira, te va a ir bien, pero si tú decides tener una relación conmigo. El punto es que hoy, en el Evangelio moderno, hemos vendido el hecho de que si tú obedeces, entonces Dios te va a premiar, ¿no? Y hemos vendido la idea de que Dios no nos quiere bendecir, o hemos vendido la idea de que Dios es un Dios malo que se complace en que a nosotros nos vaya mal. Y no. El punto, a pesar de que hemos distorsionado hoy el carácter de Dios, Dios nos dice que hay unas bendiciones para nosotros, pero nosotros debemos expresar nuestro compromiso de estar en una relación con Él. Y al final del capítulo hay una de las grandes bendiciones que tiene el pacto y que nosotros podemos acceder a ella cuando estamos en una relación con Dios. En el versículo 17 que dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar yo a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no la temas, dice Moisés. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Porque con tus ojos viste las pruebas, señales y prodigios y que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor enviará contra ellos avispas. Y el versículo 21 es clave porque dice, no te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el grande y temible, está contigo. Mira, una de las grandes bendiciones que tiene el pacto con Dios y estar en una relación con Dios es que Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo no hay problema,
que sea suficientemente grande como para achicopalarte. No hay obstáculo, no hay desafío que tú no puedas vencer de la mano de Dios. El pueblo de Israel estaba ante el desafío más grande de su existencia. Dios los había sacado de Egipto, Dios los había conducido por el desierto y ahora estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Estaban a punto de ir y conquistar a todas las naciones fortificadas, con grandes ejércitos, con soldados de renombre. Y entonces el desafío aparentemente parecía inalcanzable. Israel pensaba que no había ninguna forma en que ellos pudiesen ser exitosos ante ese reto que tenían enfrente. Y Dios llega y les dice: no se preocupen, no se asusten, no teman, yo estoy contigo. Porque cuando el problema es grande, recuérdale al problema que tu Dios es más grande que él. Y entonces llega el versículo 21 y les dice: no te asustes porque Dios está contigo. Mira, en la vida nosotros tenemos muchos desafíos, muchas cosas que nos paralizan del miedo que nos generan, de la ansiedad. Y el miedo es una emoción que, aunque es necesaria, muchas veces nos impide hacer cosas. Yo te quiero hoy preguntar, ¿cuál es el desafío que tienes hoy? ¿Cuál es ese gigante que está delante de ti que aparentemente no puedes vencer? ¿Cuál es ese reto que tú piensas que aún si fueses la mejor persona del mundo no pudieses derrotar? Porque el mensaje que te tengo para ti hoy está en Deuteronomio 7:21. Dios te dice a ti: no te asustes, porque el Señor tu Dios, no el Dios de tu vecino, no el Dios del pastor, no es el Dios del anciano, no el Dios de la iglesia. Tu Dios está contigo, el Dios grande y el Dios temible. Y así como ese Dios le prometió a Israel que iba a expulsar a las naciones y lo hizo y lo expulsó porque se lo demostró, es el mismo Dios que te dice a ti: no le tengas miedo al desafío que está delante de ti. Lánzate, enfréntalo, porque delante de ti va tu Dios. Yo recuerdo mucho cuando hace 7 años, cuando yo estaba tomando la decisión de estudiar un doctorado, que delante de mí parecía imposible porque yo sentía que no sabía lo suficiente, que no tenía el dinero suficiente, que los miles de obstáculos que se me presentaron en el camino y que no tengo tiempo de contarlos, aparentemente eran una señal clara de que yo no debía ir a estudiar ese doctorado porque eran 10.000 obstáculos. ¿Cómo un muchacho de 20 años iba a lograr y se iba a meter en una deuda terrible para sacar un título de posgrado? En ese momento para mí ese era el gigante, era el desafío que desde mi punto de vista no podía derrotar. Pero en todo el camino Dios me demostró que Él estaba conmigo. Y 7 años después puedo decir, fue largo el camino, fue tortuoso el camino, pero lo terminamos. Entonces, ¿qué desafío tienes tú que no te puedas arrojar con Dios de la mano? Si es que el Dios grande y temible que tú tienes ha derrotado ya todo lo que tú te puedas imaginar. No hay nada para Él que sea imposible. Toma su mano, ve adelante y no te asustes y no temas, porque el Dios que tú tienes es el Dios que derriba gigantes.